Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El tema de la semana no podía ser otro, la famosa y la ansiada reapertura económica. Y es que por medio del sistema de alertas y disposiciones presidenciales, el gobierno decidió abrir diversas actividades económicas en diferentes municipios, aunque no se dispongan de las guías o protocolos oficiales para cada sector. El mandatario ha trasladado que la reapertura se realizará mediante un sistema de alertas de semáforo, y es decir, rojo, amarillo y verde. Es un semáforo epidemiológico que mostrará el nivel de riesgo de la pandemia por cada localidad. Pero al enfrentarnos a un escenario de recesión económica, no solo se disminuyó la capacidad del país para generar empleo, sino que también se perdieron empleos actuales, es decir, los empleos que ya se tenían. ¿Cómo será esa vuelta a la normalidad? El análisis en contraste. La contracción económica en América Latina se estima será de un 5.3% este año, la peor desde 1930, y tendrá efectos negativos sobre la tasa de desempleo de la región, que pasará de un 8.1% el 2019 a un 11.5% este año. Estas cifras de desempleo afectan duramente a los más vulnerables de la región, provocando el aumento de la pobreza en 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2.6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Muy buenas noches, damos inicio a este cara a cara como todos los jueves, dándole la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el licenciado Guillermo Gándara, especialista en Derecho Laboral. Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Hola, Joseph. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Roberto Carlos Ávila, obviamente también especialista en Derecho. Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Muy buenas noches, Joseph, Guillermo, a todos en general. Todo un gusto estar por acá. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a este tema de la reapertura económica, pues que llegó un momento en el que esto ya era insostenible, mis estimados invitados. No podíamos seguir en estas mismas condiciones y creo que en algún punto se tenía que llegar a esta nueva reapertura. Ahora bien, las condiciones no son las más adecuadas, las condiciones también son perfectibles. Por ejemplo, el punto número 1, el Acuerdo Gubernativo 79-2020 establece que el Ministerio de Trabajo debe permitir las guías para la elaboración de planes de prevención y riesgos de labor, tanto en salud como en seguridad. Sin embargo, este acuerdo, que entró en vigencia a mediados de junio, aún no se ha tenido noticias, todavía no ha entrado en vigor. El acuerdo aún no lo tenemos en físico, no ha salido. Lo que yo me pregunto, ¿estas son las condiciones mejores para poder regresar a esta reapertura y a esta nueva normalidad? Guillermo. Definitivamente no. No estamos preparados como sociedad para afrontar esta apertura de una manera proactiva y que realmente represente una apertura controlada. Más allá del tema de la falta de la reglamentación, recordemos que recientemente hubo cambio en el Ministerio de Trabajo, entonces este nuevo equipo seguramente está trabajando arduamente para atender la temática. Y ojo, el hecho de que el acuerdo gubernativo que tú mencionas indicaba algo, sigue vigente el acuerdo ministerial 146-2020 del Ministerio de Salud Pública. Ese acuerdo ministerial establecía las fases en las cuales se iba a desarrollar la apertura y vemos que hay un desfase entre lo que se publicó en el mes de junio versus las decisiones que se están tomando actualmente. Ojo, se había hablado de una primera fase de desescalada, de una segunda fase de apertura por actividad económica, hasta la apertura del transporte. Todo eso lo establece el Acuerdo Ministerial 146-2020. Establece ciertas obligaciones para los empleadores a efecto de que den noticia de la situación de su empresa a los centros de salud más cercanos. Esta obligación sigue vigente, este acuerdo ministerial está vigente, pero no vemos que se esté aplicando de manera positiva. Roberto, ¿cómo ves esta nueva reapertura?
Los únicos que han dado por ahí una guía o un manual o una sugerencia son la Cámara de Industria de Guatemala. Dio una guía sobre cómo deberían de ser los protocolos para abrir algunas de las instancias de los comercios, pero cada sector debe tener su protocolo específico, y eso es a lo que me refería con este reglamento, que cada protocolo debe ser específico para cada actividad económica. No sé cuál es tu percepción. Muchas gracias, Joseph. De hecho, como bien decía Guillermo, esas guías pues se esperaban desde ese entonces, porque el artículo 17 transitorio de ese acuerdo gubernativo al que haces referencia, que es el 79 de este año, menciona específicamente que las guías por sector productivo se iban a elaborar en forma inmediata. ¿Sí? Y de hecho nosotros, precisamente como es uno de nuestros giros de la consultoría, hemos estado buscando acercamientos constantes con las autoridades, preguntando precisamente cuándo vamos a contar con las mismas. La respuesta que hemos encontrado es realmente preocupante, porque ha sido la siguiente: sí están elaboradas, sin embargo están en proceso de revisión de la presidencia, y no tenemos una idea precisa de cuándo van a estar a disposición y completamente vigentes. Bien, entonces lo ideal hubiera sido contar con ellas, precisamente porque, como el mismo nombre lo dice, son guías prácticas por sector productivo. El día de hoy, hace un par de días se hace la desescalada del confinamiento, se inicia todo, las actividades comerciales, industriales, de servicios, etcétera, sin contar con esas guías. Entonces, la pregunta de cuál es mi opinión al respecto es de que nos encontramos en una situación de salud muy vulnerable. Estamos reabriendo la actividad económica precisamente en el peor punto de expansión de la pandemia. Hoy en la mañana precisamente veía yo unos gráficos comparativos con otros países, donde precisamente se restringían todas las medidas de confinamiento, precisamente cuando habían estos picos. Sin embargo, en nuestro caso, en el país propiamente, encontramos exactamente lo opuesto. Cuando estábamos más confinados, cuando había menos casos, y hoy a la inversa, cuando se invierte esa curva, cuando hay más casos, estamos con una libertad que realmente lo que podemos prever, como incluso el director de hospitales del Ministerio de Salud declaró hace poco ante el Congreso, hace un par de días de hecho, fue que esta reapertura nos predice casi sin lugar a dudas de que en 15 días aproximadamente vamos a tener un pico mucho más fuerte aún del que ya sufrimos precisamente por el Día de la Madre. Incluso la ministra de Salud esta misma semana decía: llegamos a un punto en el que usted, ciudadano, va a ser el único responsable si se contagia o no se contagia. Es decir, como dicen en Buen Chapín, entramos a la fase sálvese quien pueda. Y hablando de cada uno de los sectores que debe tener su forma específica, les pongo un ejemplo: el sistema de transporte público, los buses, los famosos buses rojos, los tomates, no cuentan con un reglamento específico dado por el Ministerio de Trabajo de cada sector económico. No se cuenta tampoco con un reglamento específico de parte del Ministerio de Salud, una reglamentación para este tipo de transportes. Hay sugerencias y hay obviamente cuestiones que se están trabajando de la municipalidad. Sin embargo, ¿cómo ven que se abra el transporte público sin que los mismos transportistas tengan una reglamentación clara? Hemos visto imágenes del transporte extraurbano donde parte del distanciamiento que tienen es un nylon que cuelga de arriba hacia abajo, gel de manos, distanciamiento que dicen que va a andar por el 50%, los buses, y obviamente ellos no pueden funcionar el 50% porque en este caso ellos van a tener que subirle al transporte público. ¿Cuál es tu percepción de esto, Guillermo? Muy pesimista. Recordemos un par de puntos, estimado Joseph. Nunca estuvimos en un confinamiento total. Nunca estuvimos cerrados por completo. Y a la larga no es que esté justificando la decisión de abrir más el tema económico que hizo el gobierno. Pero es que la gente no dejó de salir.
Se restringieron algunas situaciones, se restringieron algunas categorías empresariales y económicas, pero más allá de eso no hubo un cierre total. Y la gente se adapta a todo, Guillermo, porque incluso sin transporte público la gente seguía saliendo, hicieron carpooling, los taxis iban subidos 4 o 5 personas. Correcto, y ese era mi siguiente punto. Nosotros estamos acostumbrados a vivir sin Estado. A nivel nacional estamos acostumbrados a vivir sin Estado. Un dato interesante, 22 inspectores tiene la Dirección General de Transportes para supervisar el transporte público. Señores, seamos serios, no hay Estado, no hay capacidad de respuesta para controlar de una manera efectiva la situación del transporte público. Y el Ministerio de Trabajo, disculpen que cambie de tema, pero el Ministerio de Trabajo es el ente rector en el tema laboral, y dentro del transporte público el chofer es un trabajador. Por lo tanto, es ámbito también del Ministerio de Trabajo el entrar a definir las condiciones y ante todo lo que establece el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional respecto de la situación del trabajador dentro de las unidades. Yo soy muy escéptico de la capacidad que tengamos en el corto plazo, cómo las instituciones de gobierno puedan atender efectivamente las inspecciones que se requieran para controlar el tema. Si esto no se hace y el transporte público se abre de la manera en que se está pretendiendo, la situación va a ser caótica. Y ojo, en Guatemala hay muchos especialistas en presentar denuncias a nivel internacional en materia de violación de derechos humanos. Hay que ser muy estratégico respecto de cómo va a tratarse este tema. Hay que abordarlo de una manera holística e integral. De lo contrario, las demandas, tal como le acaba de pasar a Jair Bolsonaro en Brasil, van a venir. No es ser alarmista, pero sí es ser conscientes de que en Guatemala hay una cultura de respeto de derechos humanos y de defensa de derechos humanos. Y ojo, a mí no me gustaría estar en una situación de una denuncia internacional en esa materia. En cuanto al tema del transporte público, Roberto, bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que continuar en las medidas en las que estábamos era insostenible. La gente igual seguía saliendo porque igual la economía no se puede detener. La gente que tiene más necesidad, que es la que se ve más afectada, seguía saliendo, seguía comprando, seguía vendiendo sus cosas. La economía informal se muda nuevamente al Internet y empiezan a vender también vía Internet. O sea, la economía buscaba cómo subsistir, pero el transporte público obviamente es algo fundamental para que la gente se pueda movilizar y pueda realizar sus labores. Se pudo sobrevivir sin el transporte público. ¿No era un momento idóneo, Roberto, para poder mejorar el transporte público? ¿Se tuvo el tiempo necesario para prever esto? Sí, existen estadísticas precisamente de que el transporte público es uno de los principales focos de contagio de este virus. También tenemos una historia recurrente en cuanto a que el transporte público no cumple con las normativas de seguridad que ya existían. Entonces, siempre hemos visto precisamente un sistema de transporte público colapsado, en pésimas condiciones mecánicas. Precisamente vemos todo el tiempo gente no solo no cumpliendo con el máximo de capacidad, sobrepasados en cuanto a gente colgando literalmente de parrillas, puertas, etc. Entonces, coincido con que no estábamos preparados. Sí, si bien es cierto, es necesaria la reapertura económica. Muchos han dicho por ahí, bueno, el virus vino para quedarse. Estamos aprendiendo a coexistir con el mismo, porque aún con la vacuna, sus efectos los vamos a seguir sufriendo por los próximos años. El transporte, lamentablemente, podemos prever desde ya que va a ser precisamente uno de esos focos más importantes para una segunda escalada de la pandemia. En mi opinión, hubiera sido mucho más sensato esperar, realmente exigir que la mínima normativa que ya existía se cumpliera a cabalidad, que precisamente la normativa, aunque no se contara precisamente con estas guías prácticas para ese sector, pues todo el resto de la normativa que existe como referencia, bien pudo haberse exigido su cumplimiento fielmente hasta entonces,
pues utilizar ese medio para así por lo menos atenuar los efectos de una segunda ola de la pandemia. Guillermo, tocabas un punto importantísimo que es ¿quién será el ente rector de velar porque se cumplan las disposiciones de distanciamiento, las disposiciones de prevención de contagio de COVID en las empresas? ¿Quién debe ser ese ente? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Puede ser el Ministerio de Salud? ¿Puede ser la DIACO? ¿Quién va a ser ese ente encargado de velar porque esta reapertura de modo semáforo se lleve de una manera correcta para evitar un segundo brote de contagios? En efecto, es la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el único ente rector capaz de verificar las condiciones de trabajo en las empresas. Eso es en el ámbito laboral, pero ojo, en el ámbito privado y a nivel general, el ente rector es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces tengamos claro de que en nuestras empresas la única persona que puede entrar a verificar las condiciones en las que nos encontramos es un inspector de trabajo, nadie más. Por ahí anduvieron unos diputados llegando a algunas empresas y tuvieron un problema ahí porque no dejaban entrar. Sí, correcto. Y siempre se puede pedir permiso, pero ya es potestad de la empresa el aceptar o no el ingreso de personas ajenas a la inspección de trabajo. Ojo, la inspección de trabajo sí puede hacerse acompañar de especialistas o técnicos en materia de salud y seguridad ocupacional, porque, ojo, nuestros inspectores de trabajo no son polivalentes, no son conocedores de ciertos aspectos técnicos de ingeniería, de medición de ruido, en este caso de medición de condiciones de salud de las personas. Entonces sí pueden hacerse acompañar de técnicos especialistas que no son inspectores de trabajo, pero eso, a que sean diputados, es otra cosa. Las sanciones, Roberto, algunas van desde un par de salarios mínimos hasta el cierre definitivo. En cuanto a estas sanciones, las que se enfrentan por incumplimiento de protocolo, también se puede incurrir, digamos, en algo penal a la hora de que como bien lo mencionaba Guillermo, que uno de los trabajadores puede infectarse dentro de la empresa, dentro de mi empresa, y pueda aducir que se contagió porque yo no le di las suficientes herramientas para que no se contagiara. ¿Puede venir algo penal? Ok, solo ampliando un poco lo mencionado anteriormente en relación con qué van a inspeccionar y quiénes. Es de recordar que toda compañía ha de contar con un plan de salud y seguridad ocupacional. Dentro de ese plan ha de incluir toda una normativa relacionada a todas las medidas que se han de tomar precisamente de prevención y de contención del riesgo de este virus en particular. La inexistencia, el incumplimiento de esta obligación patronal principalmente, pues ya desde el principio acarrea multas considerables de hasta 14 salarios mínimos. Estamos hablando de que sí es significativo, sí puede golpear la economía del patrono, pero más allá de eso, esa es la normativa muy particular, muy aplicable a lo interno, que precisamente nos puede dar las herramientas para atenuar los efectos del contagio. Entonces, esa debería ser precisamente la normativa principal a implementar a lo interno. No podemos simplemente esperar que estas guías, por ejemplo, las prácticas para cada sector económico se pongan en vigencia y hasta entonces tomar cartas en el asunto, sino debemos partir desde ya con la obligación de cada patrono de contar con ese plan de salud y seguridad ocupacional. Desde ahí ya contamos con multas muy específicas. Luego ya el reglamento de salud y seguridad ocupacional menciona precisamente que el no contar con el mismo pues acarrea ciertas obligaciones y responsabilidades tanto para patronos como para trabajadores. Y ahí el tema de la sanción estriba precisamente en comprobar de quién fue la responsabilidad, porque la obligación de contar con ciertas medidas es del patrono, pero de observarlas es de los colaboradores o trabajadores. Si se llegara a determinar que precisamente la obligación que se incumplió fue precisamente y estrictamente por parte del patrono, sí pudiera venir, considero yo, responsabilidades de índole laboral, sanitaria e incluso penal. Entonces, sí es un tema delicado
tenemos que precisamente no es respaldarnos, esperar simplemente en la labor del Estado, sino tomar cartas en el asunto y con la normativa que ya existe, elaborarlos, ponerlos en vigencia, implementarlos de la forma más efectiva posible, precisamente para evitar responsabilidades de ambos lados, tanto de la parte patronal como de la parte laboral. Bien, entre todo esto, entre la falta de preparación, entre la falta de un protocolo, entre la falta de un transporte público digno, también hay que decir que muchas de las personas que hoy, que están viendo el programa, seguro que ya están con las cuentas hasta el cuello, que han tenido problemas económicos, que han tenido que ver cómo subsisten, vuelven a entrar al mercado laboral, porque esas empresas que los habían suspendido temporalmente, o algunos con el apoyo del Estado, con este sueldo que daba el Estado, pero la gran mayoría no recibió ese apoyo del Estado, ni tampoco el bono familia. Que se creen o que se vuelvan a reabrir estas plazas de empleo siempre va a ser algo positivo. ¿Cómo debe ser la vuelta al trabajo de estas personas que quedaron suspendidas, Guillermo? Pues básicamente el retorno va a ser normal. Lo único es que va a tener quienes tuvieron la oportunidad de gozar de la suspensión y no fueron despedidos, de tomar las medidas de precaución que establece no solo la ley, sino que el propio empleador. Recordemos, y disculpen la insistencia, no, estamos acostumbrados a vivir sin Estado. Entonces, nuevamente se va a poner bajo el espectro de lo público la capacidad que tengamos los ciudadanos de atender nuestra propia salud. En ese sentido, recordemos que el decreto 7-2017, que modificó el Código de Trabajo, que reformó el Código de Trabajo, fue diseñado no solo para sancionar a empleadores, fue diseñado también para sancionar a aquellos trabajadores que no cumplan con la normativa que les obliga. Hay un mito muy grande, Joseph, de que el Código de Trabajo es un código para los trabajadores, y eso no es cierto. El Código de Trabajo está diseñado en su mayoría para proteger a la relación más débil, a la parte más débil de la relación de trabajo, pero eso no deja en un estado de indefensión al empleador. El empleador puede ejercer su poder de dirección y su poder de disciplina, y en dado caso, el propio trabajador que está retornando a sus labores no cumple con las obligaciones que le establece la ley y el propio reglamento interior de trabajo de la entidad, puede ser sujeto de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Y quiero apuntar en esta última situación. Es importantísimo, es un consejo profesional que les doy a los empleadores, a los más de 700,000 empresas y empresarios que hay en el país, y no es que más. Tengan su reglamento interior de trabajo, elaboren su plan de prevención, ténganlo listo, porque más allá de las multas que bien ha explicado Roberto, más allá de esas multas está la vida de las personas. Y ojo, el no tener un plan, el no tener un reglamento interior de trabajo puede acarrear sanciones, no solo administrativas por parte de la Inspección de Trabajo, sino también de carácter penal. ¿Por qué? Porque se debe privilegiar la vida. El Estado se organiza para garantizar la salud y la vida de las personas. Bien, aquella persona que temas sea muy importantes, que no pueda, va a ser sancionada. Son temas muy importantes, Guillermo, perdón que te interrumpa, pero el tiempo se nos ha ido volando y ya llegamos al primer corte de la noche, y seguro a usted le está interesando el tema, porque tiene que ver cómo va a regresar usted a su trabajo y cómo van a arreglar sus familiares a sus labores. Vamos al primer corte y regresamos con este pequeño diálogo en esta mesa de Contraste. Levantarse con energía. Es dar las noticias con pasión. Sudar la camiseta, papá. Es diversión en familia. Compartir emociones. Hechos AM, somos todos. De lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana.
Como bien lo mencionaba el licenciado Guillermo Gándara, Guatemala es un país que funciona prácticamente por aviada, como bien se dice. Y uno de esos puntos principales es que se carece de datos estadísticos fiables o datos estadísticos exactos sobre población, sobre desempleo. Únicamente se tienen proyecciones. Lo mismo pasa para esta reapertura económica. El doctor Asturias en su momento dijo que para tener unos datos exactos para poder abrir la economía se necesitaban hacer más o menos unas 5,000 pruebas de hisopado por día para saber cómo estábamos en general. Sin embargo, las 5,000 pruebas diarias nunca llegaron. Es muy complicado que lleguen a darse debido a que ahora tenemos pruebas de antígeno, ya no son las llamadas PCR. Dado la falta de datos, yo les pregunto a mis invitados, dado la falta de datos que tenemos, ¿la reapertura se está dando de una manera acertada? ¿Es un acierto o un desacierto? Empezamos con Roberto Carlos. Mi respuesta tiene que ser un contundente, es un desacierto, el momento no era el mejor. Entiendo realmente de alguna manera la premura por la reactivación, sin embargo no era el mejor momento. Ya se decidió, el consejo debería ser, si revisemos toda la normativa que podamos implementar de la forma más eficiente para evitar que los efectos sean los más dañinos posibles, es decir, mitigar de alguna manera precisamente la falta de preparación. Tomemos